cómo se pueden desheredar a los hijos, a esos hijos que no se portan muy bien, a esos hijos que ya los padres están muy cansados de ese comportamiento, y vamos a ver cuáles son los mecanismos establecidos en la ley para poder desheredar a un hijo. Y así como está establecido y como mencioné anteriormente, existen mecanismos para poder desheredar a un hijo, para poder declararlo indigno y para que él no forme parte de esa herencia que posteriormente se vaya a repartir los bienes de sus padres. Cabe destacar que no están abiertas las posibilidades para que un padre pueda desheredar a su hijo en cualquier circunstancia, sino que en la ley están establecidas algunas causas para poder desheredar a un hijo. En cuanto al Código Civil, se establecen tres causas por las cuales una persona, un padre, puede desheredar a sus hijos. Y esta indignidad, esta desheredación, es una sanción civil que imposibilita a la persona que fue desheredada que pueda recibir la parte de la herencia que le debía corresponder. Entre las causas que están establecidas en el Código Civil están la primera, que es asesinar o intentar asesinar a uno de sus padres. Si en ese caso hay un homicidio o tentativa de homicidio que haya intentado asesinarlo, entonces esa es una causa para que se pueda declarar indigno de esa persona y para que no reciba herencia. Otro de los casos es que si hubiese hecho acusaciones que se consideren calumniosas en contra de sus padres. Esta es una sanción penal que está contenida en el Código Penal y nosotros lo podemos encontrar como difamación. La tercera, establecida en el Código Civil, es que de haberse enterado de la muerte violenta de su padre o de su madre y no lo haya denunciado, entonces también esta es una causa de desheredación. Aparte de estas tres que se mencionan en el Código Civil, también hay otras mencionadas en la Ley 1097. Y la primera, aparte de las anteriormente señaladas, es que sea señalado repetidamente por actuaciones perjudiciales o engañosas para sus padres. Si ese hijo, esa hija, comete actos que perjudiquen a sus padres o que sean actuaciones engañosas, también es una causa para poder desheredar a los hijos y que afecten la reputación y dignidad. Si ese hijo, esa hija comete actos que perjudiquen a esa familia, actos que sean deshonrosos, que sean actos que perjudiquen a sus padres, entonces también esta es una causa de desheredación. Otra de las causas es haber maltratado o injuriado gravemente, con hechos, palabras o en cualquier otra manera a sus progenitores, o que hubiese negado su protección o asistencia. Muy importante esto, porque ya ustedes saben, y vamos a seguir hablando de este aspecto más adelante, de este tema jurídico. La sucesión se abre a la muerte del progenitor, a la muerte del padre o de la madre. Ahí es que se abre la sucesión y ahí comienza el proceso para que cada uno de los hijos o de los sucesores, de los llamados y de los que tienen vocación sucesoral, ahí es que se abre a la muerte de la persona que dejó, que tiene los bienes, que dejó la herencia. Entonces, una de las causas para la desheredación
es haber negado su protección o asistencia. Y esto sucede mucho con los señores que son mayores, que muchas veces sus hijos se desentienden de ellos y no le brindan ningún tipo de protección o asistencia. Lo dejan totalmente desamparados. Y esta es una causa para que se pueda desheredar a los hijos. Muy importante. Esa es una causa de desheredación. Cabe destacar que estamos mencionando mucho los hijos porque son los primeros en la línea sucesoral. También haber maltratado o injuriado gravemente con hechos, palabras y demás actuaciones. Esto es muy importante porque también se da en nuestra sociedad en que ya no tiene que ser de una edad avanzada la persona, pero muchas personas, muchos padres reciben maltrato físico o verbal de sus hijos, y también esta es una causa de desheredación. También está haber cometido reiteradas ocasiones actos en los que hubieran sido condenados en última instancia a una pena que conlleve pérdida de los derechos civiles, o por haber cometido un delito grave en contra de sus padres. La violación, el secuestro, todo esto aplica en este aspecto, y también es una causa de desheredación. Muy importante, esta desheredación es una sanción civil que imposibilita al heredero que pueda recibir esa parte de la herencia. Y en cuanto y cómo se puede hacer esto de la desheredación, es a través de una demanda, porque es un proceso civil, y la demanda se llama declaratoria de indignidad y desheredación. Así se llama la demanda que se hace para poder desheredar a una persona, y se lleva ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia. Y con relación a lo de la sentencia, estas sentencias dictadas por los tribunales de primera instancia, de acuerdo con la presente ley, que es la ley 1097, no están sujetas al recurso de apelación y deberán pronunciar en todos los casos la compensación de costas entre las partes. Si se declara indigno, por ejemplo, a el hijo, también esto afectaría al nieto. En los casos de representación, cuando ese hijo muere primero que el padre, en esos casos afecta. Si está llamado a suceder, entonces no aplica esta disposición. Y la demanda, según la ley 1097, será intentada por el padre o por la madre, o ambos según el caso. Esta demanda, según la ley 1097, es intentada por los padres. Son los que intentan esta demanda según la ley 1097, y en los casos establecidos en la ley 1097. En la ley 1097 establece que mediante acto auténtico o disposición testamentaria, el padre o la madre o ambos pueden dejar sin efecto la desheredación. Muy importante porque posteriormente, si el hijo cambió, si ya todo está mejor, la situación está mejor, y ese padre, esa madre quiere dejar sin efecto esa desheredación, lo puede hacer. Lo puede hacer yendo ante notario, compareciendo, declarando que quiere dejar sin efecto esa desheredación, o puede hacerlo mediante disposición testamentaria. Cuando haga su testamento puede plasmarlo ahí, su voluntad, para que entonces esa sentencia que lo declaró indigno, lo desheredó, entonces no se cumpla, y dejar sin efecto esa sentencia. Así que, si toman esa decisión, si en dado caso posteriormente se arrepienten de tales acciones, también se pueden retractar mediante yendo ante notario, lo pueden hacer.